¿Les parece? Bueno, ¿qué habíamos quedado? Frank. Ahí en lo de, habíamos quedado un poquito más arriba, veníamos hablando de ¿Dónde? Un poquito más arriba. 4 6 en eso de la profundidad de la cimentación. Listo, ayúdame a leer. Dice 4H4.C, profundidad de la cimentación. La profundidad mínima de cimentación para los cálculos de capacidad debe contemplar los siguientes aspectos, además de los incluidos en H4.1. Generalidad. A. La profundidad tal que se elimine toda la posibilidad de erosión o meteorización acelerada del suelo. Arrastre del mismo por tubificación causada por flujo de las aguas superficiales o subterráneas de cualquier origen. En los suelos B. En los suelos arcillosos, la profundidad de las cimentaciones debe llevarse hasta un nivel que no haya influencia de los cambios de humedad inducidos por agentes externos. C. Es preciso diseñar las cimentaciones superficiales en forma tal que se eviten los efectos de las raíces principales de los árboles próximos a la edificación o alternativamente se deben dar recomendaciones en cuanto a la arborización. Bueno, listo. ¿Alguna duda? Bueno, el No, primero, ¿a qué se refiere, Frank? el primero, bueno, dice, o sea, cuando dice que eliminar toda la posibilidad de erosión o de meteorización, pues es como dicen comúnmente que hay que hacer la excavación hasta encontrar un estrato más firme, ¿no? O sea, pues en general ahí, según esos tres parámetros, en el primero por la cuestión de la erosión y la meteorización, en el segundo por la humedad y en el tercero por la arborización, pues sería o sea, hacer la excavación hasta encontrar un estrato más firme, que sea un suelo mejor y que no afecten esas tres causas, ¿no? O sea, la erosión, Pues, la humedad digamos que en este primero, pues, cuando usted me dice firme, yo puedo encontrar un suelo de buena calidad en superficial, ¿o no? sí, también. Pero entonces a eso no se refiere este primer punto. Pero cuando dice posibilidad de la erosión o meteorización acelerada del suelo, pues como para evitar que se, por decirlo así, como, o sea, pues que
toca tener, o sea, por norma, por lo menos una profundidad. Sea, si es malo el suelo, pues toca ir muy, o sea, toca hasta encontrar un estrato más firme. Y si de pronto en el caso que dice usted que si ya en el primer estrato es bueno el suelo, por decirlo así, entonces Ujú. tendría que, por norma, hay una profundidad mínima especificada para poder hacer la excavación. Venga, cuando usted me dice un estrato firme, ¿a qué se refiere? Pues que generalmente no está como muy, o sea, en su composición no tiene mucho suelo fino, mucho suelo cohesivo, que es más de tipo, por decirlo así, más de tipo rocoso. Es No, un pero eso suelo, usted no encuentra nada de eso en una cimentación. Nunca encuentra ese tipo de suelo. Encuentra lo mm, que hay disponible ahí. O sea, con eso tiene que trabajar, pues. O sea, si usted se pone a buscar un suelo con esas características, de pronto nunca lo encuentra o lo encuentra a 10 metros. pues, entonces en ese caso, pues, tratar ¿de qué es? Tratar Mejor dicho, ¿usted a qué profundidad cimentaría una casa pues, por norma o por las especificaciones que, como eh, ingeniero? re- ahí sí dependería del suelo, ¿no? Por eso, ¿para qué profundidad usted hace su primer rechequeo? En suelos se nos decía que por lo menos la distancia mínima para hacer la excavación para la cimentación era de 0,5 0,6 metros. ¿Ya? Listo. Usted en sus planos dice 50 metros. ¿De qué depende ese 0,50? ¿Un mínimo? Acá en el código dice eso. Mm, es que ahí entraría ya todo lo que, las características de ese suelo, ¿no? El ángulo de fricción de ese suelo. No, por eso, la- mire, nosotros ya estamos en el código. Aquí me dice profundidad de cimentación. ¿Usted aquí en algún lado lee que mínimo debe cimentarse a 50 centímetros? no, 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 ¿O no a un dice ahí. metro? ¿O a 5 metros? ¿O a 20 No, metros? no, 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 ahí no Entonces, dice. ¿a qué profundidad vamos a cimentar? Mm, eh, no, ahí sí ya. No, pues si no dicen en el, en el, en el código, no. Tocaría, ¿Quién toma la decisión? pues, el ingeniero geotecnista. ¿Sería? Lo que Pues no pasa hay es, otro, ¿no? claro, sí, sino que, digamos, por lo menos del curso de suelos y de Ujú. cimentaciones, o sea, por las explicaciones, de pronto se asumía siempre ese valor, ¿no? De 0,5 0,6 por criterio, digamos, del ingeniero, pero no estaba como muy especificado por decir, como dice usted ahorita, por lo de la norma. Entonces, profundidad mínima, por decir, del desplante, decía, tómelo como 0,5 0,6, pero no, No, ¿por qué? no, no, o sea, se asumía ese valor, pero Pero para mm, ejercicio académico. exactamente. Entonces, claro, Ya, ahorita listo. que Y usted me ahora, pregunta. entonces, Y entonces ahora sería criterio pues del ingeniero geotecnista. ya, listo. ¿Cuánto? 1 metro, ¿Un metro está bien? Juan, ¿qué decía esa tabla? El mínimo de cimentación. A ver,
A ver, pues, ¿qué tabla era? A ver, estamos en la página 218, ¿listo? Vamos a ver. ¿Esta tabla? A ver, lea. De aquí, desde aquí, H323. Listo, ¿de qué está hablando ahí? ¿De profundidad de cimentación? Mm, entonces, volvamos allá abajo. Bueno, ahí nos quedamos, pues. Si no entendemos esta parte, sí, comenzamos a patinar y ahí nos quedamos. Entonces, Juan, ¿a qué profundidad va a cimentar? Una casa. Una casa de 2 pisos. Bueno, ¿quién le da un parámetro? Porque uno no puede llegar a la ciega, pues o no. Si me entiendes, a usted no puede llegar. A ver, probemos a 1 metro. Ah, no, no me dio. Entonces a 2 metros. Ah, no, no me dio. ¿O qué tal que le dé a 50 centímetros? Es que eso es lo que no entiendo. O sea, ¿quién le define a usted? O usted tiene que hacer chequeos adicionales de profundidad de cimentación. A ver, espérame, voy a buscar acá. Espérame un segundo. Bueno, ahí, miren la pantalla. Sí, profe. Bueno, ¿qué dice aquí? Vaya leyendo, Juan. Listo, bueno, vaya leyendo usted. A ver, vean. Como que no hay nada.
Chicas, o sea, esto dice que son estudios solos, pero no son estudios solos. Son los ensayos de laboratorio, no más sabes, espérame, busco. Espérame, espérame. Un segundo. Busco por acá. Un laboratorio. Aquí. A ver, espérame, ¿dónde busco en estudios? Ve, no me acuerdo dónde tengo uno. No me acuerdo dónde tengo uno. Pucha, a ver, espérame, me acuerdo dónde tengo uno. Bueno, no encontré un estudio solo. Les iba a mostrar. Vamos a ver. Bueno, ¿a qué profundidad? Nos quedamos ahí. Pues. Juan, ya. Ujú. ¿Quién decía eso? ¿Dónde? Ujú. Ujú. ¿Qué valor si te daba? Ujú. Bueno, a ver, Julián. Pues la profundidad sería, pues según el ingeniero geotecnista, ¿no? O sea, él da un estudio, hace un estudio de suelo y según el tipo de suelo, pues va a dar una profundidad tal, pues que se elimine toda, pues se evite lo que dice ahí, la erosión, meteorización, el arrastre por tubificación, todo eso. Lo que yo quiero saber es de qué depende, primero, de qué depende y quién define la profundidad de cimentación. Pues depende del tipo de edificación y el tipo de suelo. A ver, no.
Digamos un cuadrito acá. Ahí está mirando la de Excel, ¿no? No, Espérame un segundo. A ver. Pues hagamos una tablita, ¿no? Porque si no... Esto está en dónde? Profundidad de cimentación. Esto está en H4C. Listo. Entonces, para yo poder, supongamos que yo ya hice el estudio o tomé las muestras en campo, las mandé al laboratorio. Nosotros estamos haciendo el estudio solos, nosotros. Listo, ya mandé a hacer los análisis. Y ahora tengo que hacer el informe. Profundidad de cimentación. Listo. Entonces, para yo poder hacer el informe, tengo que definir. Una de las partes que debo definir es la profundidad de cimentación. Listo. ¿Cómo defino esa profundidad de cimentación? ¿Qué parámetros tengo en cuenta? No sé si son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos parámetros? Entonces digamos que aquí en el código ya me dice algo, ¿cierto? ¿Qué me dice el código? Tenga en cuenta la posibilidad de erosión y de meteorización. Listo. Ese es el primero. El segundo. Dice que no hay influencia de los cambios de humedad producidos por agentes externos. Listo. El tercero. Tercero me dice, evite que las raíces de árboles. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo tengo que ir definiendo aquí la altura. El D sub F, que es la profundidad de desplante, ¿no? Entonces, ¿qué hace usted? Usted tendría que hacer un análisis de erosión y de meteorización. Listo. Usted dice, no, es que la verdad que es un suelo residual, se puede meteorizar. A ver, algo más dice acá, ¿no? Ah, y flujo de agua también, ¿no? Entonces, ¿yo qué reviso? Digo, oiga, es que la erosión, una vez que revisé, mm, y para ver procesos de meteorización, definí que son 80 centímetros o 0.80 metros. Listo. ¿Qué hace usted cuando está haciendo el estudio de suelos? Tiene que mirar el nivel freático. Entonces usted dice, oiga, es que el nivel freático lo encontré dice, por agentes externos, ¿no? A 1.90. Dice los cambios, el flujo de agua. Digamos que no hay, no tengo ese problema de agua. Cambios de humedad producidos por agentes externos. Hay una quebrada por ahí cerca, alguna cosa, y el nivel freático está a 1.90. Miré árboles y resulta que encontré raíces a 80 centímetros.
De 80 hacia abajo hay raíces. ¿Listo? Eso es lo que me dice el código. Listo. ¿Qué más debo definir? Hasta ahí, ¿a qué profundidad tendríamos que cimentar? Hasta ahí sería hasta 80 centímetros. Hasta 80. O sea, aquí DF. Listo. ¿Los demás de acuerdo? Frank. Pues ahí, para mí, mm, después del 1,90. Listo. Para Juan. 270. O sea, la mitad de 270, ¿cuánto es? 1,35. Listo. Si me pregunta a mí, no sé todavía. ¿Cuál escogemos? Imagínense, eso que estamos 3 nomás, 4. Y los 4 ya tenemos diferencias en profundidad de cimentación. Entonces, pobre ingeniero dueño que va a construir. Más loco queda. Bueno, entonces, a ver, piensen, ¿de qué más depende? Eso es lo que me dice el código ya. En esa parte, pues, ¿no? Del tipo de suelo. O Ya, ¿qué pasa con el tipo de suelo? sea, según el tipo de suelo, pues la capacidad portante. Listo, arcilla. Es el tipo de suelo. Solo con saber el tipo de suelo, puedo saber la profundidad. No. ¿No? ¿Qué más necesitas saber? El tipo de suelo. ¿Qué más? Mm, Puede ser el tipo de estructura. Ah, pero entonces, el tipo de, cuando dices tipo de estructura, ¿a qué te refieres? O sea, si es una vivienda, Ah, ya, un edificio. vivienda, 2 pisos. Listo. Con eso también ya puedo definir. Pues sí, porque, Solo con el hecho de saber que es una vivienda de 2 pisos. Listo, entonces, ¿qué profundidad si es una vivienda de 2 pisos? no, pues por ejemplo, en el tipo de suelo también habría que ver las propiedades, ¿no? Que tiene el suelo. Ya, ¿cuáles? Por ejemplo, eh, ángulos de fricción, Ya, cohesión, esas. cohesión, ¿qué más? Cohesión. ¿Qué más necesito? Consolidación. Oh. ¿Y para qué es ensayo de consolidación? Pues ese sería como para verificar los asentamientos, ¿no? En Ah, un ya, periodo corto, a mediano y a largo plazo de ese suelo listo, ya. sometido a esas Ujú. cargas. ¿Cuáles cargas?
ahí serían las de la edificación, ¿no? Que las transmite Entonces, la también cimentación. aquí, las necesito aquí y tenerlas. Mm, claro, para saber a qué carga es la que va a soportar y según eso, eh, verificar más o menos qué posible consolidación tendría a lo largo del tiempo. Pero entonces, si se da cuenta lo que voy necesitando, O sea, son casi todos los ensayos del laboratorio del suelo. ¿cómo? Pues toca hacer muchos ensayos de laboratorio para Ya, es que los encontrar. estamos, no, ya los estamos haciendo acá. Ángulo de fricción, cohesión, consolidación, ¿qué otro? ¿Cuáles son los muchos? Una cosa es el ensayo y otra cosa es el parámetro de cálculo, ¿no? Este ángulo de fricción y la cohesión lo saco con un solo ensayo, que es el de corte directo, ¿o no? O un ensayo triaxial puede ser. Clasificación, este es con granulometría. Consolidación, pues con consolidación saco una curva de asentamientos. Por eso le digo, no confunde ensayo con parámetro. Listo, ¿qué otro? El índice de plasticidad puede ser, profe. ¿Ese para qué es? Para verificar cómo se comporta el suelo con ciertos porcentajes de humedad, ¿no? Como, otra vez repetimos, no te entendí. Para ver cómo se comporta el suelo con ciertos porcentajes de humedad, si se comporta como Ah, un plástico. Pero pues, ya. Ujú. Es saber con qué humedad se comporta como líquido o como sólido, ¿no? Bueno, ¿qué otro ensayo? ¿Ese para qué es? ¿Cómo se hace ese ensayo? ¿Ese no es el de consolidación? ¿Son diferentes? ¿Cómo se llama? Y con ese que determinamos, ¿qué parámetro? Ese creo que No es es, el de compresión inconfinada. ajá, compresión inconfinada. ¿Qué determinamos con eso? Ujú. Listo, ¿qué otro ensayo? El ensayo de humedad. ¿Qué otro? Volatilidad. ¿Ese qué es? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que?
¿Por qué colapsa? O sea, en teoría, si voy aumentando el porcentaje de humedad, el suelo comienza a bajar la capacidad de soporte, ¿cierto? Pero describe una línea. En los suelos colapsibles hace un brinco. Está ahí, falló, y luego ya queda una capacidad residual. En cambio, en un suelo que no es colapsible, la curva comienza a bajar normalita. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, cuando un suelo es normal, la humedad, entre más humedad, aquí está la humedad, un porcentaje, y está la capacidad de carga. Bueno, en cualquier unidad. ¿Listo? Entre menos humedad, más carga, ¿sí o no? Ese es un suelo normal. Y un suelo colapsible, ¿qué le pasa? Comienza aquí, la curva, llega ahí y de repente hace esto. Y ya queda casi sin capacidad de soporte. Esa es la diferencia. Igual, aquí está la humedad y acá está la carga. Entonces, si yo monto esta curva con esta, esa es la diferencia. Falla súbita del suelo. Listo, ¿qué otro ensayo? Yo les dejé una tarea, ¿no? Ustedes, ¿se acuerdan? El de permeabilidad. ¿Esa para qué? Ese es como para, pues como para ver la capacidad que tiene el suelo de, hacer, de absorber y expulsar el agua. O sea, De ¿sí? drenar. De drenar, exacto. Ya, listo. No sería necesario también la granulometría, profe. Eso está en la clasificación acá. Para yo decir que es una arcilla o un limo o una arcilla limosa, está... ¿qué es lo que tenemos que hacer? O bueno, colocámoslo si quieres. Listo. Esto tocaría para índice de plasticidad, límite líquido, límite plástico. ¿Qué más? ¿Hay más ensayos? Ujú. ¿Cómo se define si un suelo es expansivo o no? Eso no era con eso del índice de contracción. Ujú. ¿Y qué problema hay con que un suelo sea expansivo? ¿O por qué? ¿O cómo determino si eso no es expansivo? ¿Y en qué me afecta? Mm, ahí podría ser, o sea, pues el tipo de suelo, al absorber humedad o agua, pues va a tener una reacción, ¿no? Y ciertos componentes van a hacer o que no se expanda o o que se quede igual. Entonces, por lo general, por ejemplo, las arcillas, pues no todas, pero hay una clase de arcillas que tienden a aumentar su volumen al absorber humedad. Las arcillas que se expanden. Y, y otro tipo de suelos, pues digamos, al absorber humedad no. Ya, ¿y eso en qué le afecta a la estructura?
por ejemplo, puede afectar o podría afectar en la cuestión de la erosión. Ya. La erosión eh, también podría, no sé, afectar en alguna forma en de que ese suelo se vuelva también colapsable No, es otra cosa. o, o bueno, o erosión y... A ver, usted llega y el suelo, entre comillas, una zona de la estructura tiene ese tipo de suelo, ¿listo? Y resulta Ujú, que está con una humedad que generó la expansión en época de invierno. Pero resulta que en verano baja el nivel freático. Si baja el nivel freático, ese suelo comienza a drenar todo el agua y se contrae. ¿Qué ajá, problema hay en eso? la que pierde capacidad de soporte el suelo. No, O, Parte de la estructura, pues como que se subiría o se bajaría, ¿no? Y genera asentamientos diferenciales en la estructura. ay, Entonces, en un momento está la cimentación a un nivel y cuando se drena todo el agua está a otro nivel. Y eso le genera asentamientos diferenciales. Ese es el problema. Pueden generar fisuras en los pisos. Es tan alta el esfuerzo de expansión que puede tener el suelo que le puede generar hasta 15 kilos por centímetro cuadrado de empuje. Hasta 40 le puede generar. Y a veces uno transmite 10, 15, 12 kilos por metro cuadrado. Imagínense. ¿Sí me explico? O sea, el suelo es tan fuerte que puede levantar la estructura cuando se expande. 40 kilos por centímetro cuadrado. No le digo, y normalmente uno transmite 20, máximo 27 puede transmitir. Y el suelo puede levantar 40 kilos por metro cuadrado. Entonces la cimentación va a estar hacia arriba y hacia abajo. Bueno, listo. Entonces, ¿falta todavía? Imagínense cuántos parámetros llevamos. ¿Cuántos llevamos? 8. 8. Entonces, ¿qué profundidad le ponemos? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Después de todos estos análisis, aquí me da 1 metro. Y cuando ustedes me dicen tipo de estructura, ¿eso también afecta la profundidad de cimentación? Si es un hospital, una casa, un colegio, un gimnasio, ¿eso afecta? No porque estamos en suelos. No estamos en análisis de cargas gravitacionales ni ambientales. Para mí no importa. A mí me importa es qué carga voy a transmitir. Todo resulta que va a transmitir cargas relativamente pequeñas. Y cuando hice mis cálculos de capacidad portante con base en estos ensayos, me dio que necesito 1,20 de profundidad de cimentación. Ahora ya puedo definir. ¿Cuánto? ¿Promedio esas? 1,9 por ser la más crítica, tal vez. Pero le pongo 1,9.
Yo creo que sí. Bueno, saber qué tipo de edificación me implica saber la importancia, ¿no? Entonces dejemos. Entonces, nosotros estamos diciendo que es una vivienda. Bueno, le pregunto yo, ¿qué implicaciones tiene dejar la cimentación a 1,90 de profundidad? ¿Mm? ¿Qué implica? Puede tener alto costo. Exactamente, demasiado costoso. Entonces no me conviene ponerle 1,90. Y el problema, lo que me dice acá es que es por cambios de humedad producidos por agentes externos. ¿Qué puedo hacer en ese caso? No sé si me sale más barato mandar 1,90 de cimentación o hacer algo para evitar esto. Y ese hacer algo es Impermeabilizar, ¿qué? tal vez, ¿no? ¿Impermeabilizar qué? El suelo. ¿Y cómo se impermeabiliza un suelo? Tal vez con drenes, vallas. No sé si me salga más barato eso o bajar la cimentación a 1,90. Entonces ya no necesito ponerlo a 1,90. Entonces, ¿a qué profundidad? Sería a 1,2, ¿no? ¿Por qué a 1,20? Porque esa es la profundidad que necesita para el, es el aspecto del tipo de uso de la edificación. ¿Por este? Ah, Entonces, digo, de mire, cargas de la edificación, sí, sí. ¿qué es lo que resulta? El ingeniero estructural de entregar al ingeniero de suelos la carga sin mayorar, o sea, carga de servicio. ¿Listo? Con esas cargas que hace el ingeniero de suelos. Se dimensiona zapatos y profundidad. Y le entrega una curva de opciones. ¿Qué es una curva de opciones? Es muy sencillo. A ver, vamos, ya lo tengo acá. A ver, ya se me olvidó dónde tengo. Vamos a ver. Entonces, miren. Miren esta curva. Ahora tratamos de interpretar esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica? ¿Qué me está diciendo? Ah, ¿me están mirando? Bueno, listo, ahí.
Ese es el tipo de gráficas que entrega uno. Este. O este, si quiere. Como quiera. Estos dos son iguales. ¿Qué hay de especial? ¿Cuántas variables tengo? No, eso se llama carga, esa es una variable. El ¿Qué desplante variables a tienen un, esta? a un metro, a unos 5 y a 2 metros. Ya, esa variable nomás tiene usted ahí. Y pues las dimensiones de la zapata Ujú. ¿Y qué más? y los esfuerzos. Y la, O sea que en un, ¿cuántas variables manejan esta carga, en esta gráfica? 3. 3 variables manejan esa gráfica. El esfuerzo, dimensiones y profundidad de desplante. Entonces, ¿con cuál nos vamos? Entonces usted dice, no, vámonos por la más pequeña profundidad de desplante, 1 metro. Entonces tengo que coger ¿qué? La gráfica o la curva azul. ¿Listo? Esta. Ahora le digo, necesito una zapata cuadrada de 1 metro por 1 metro. Entonces vengo aquí, intersecto y busco acá. ¿Qué me da acá? Aproximadamente 200 kilopascales de esfuerzo. Un poquito más, aquí estoy, 200, aquí estoy aquí. 210, 215, A ver cuántas rayas tiene. 1, 2, 3, 4, 5. De 20 están aquí. 220. ¿Qué cosa es eso? 220. Ese sería el esfuerzo que recibe esa zapata ¿De qué tamaño? de 1 por 1 ¿A qué profundidad? a 1 metro. A 1 metro. Entonces yo como estructural le digo, oiga, es que esa zapata de 1 metro por 1 metro, según esto, una profundidad de desplante de 1 metro, aguanta 220. Entonces, ¿qué hago yo? Pues sencillo. Yo digo, mire, mi carga como ingeniero estructural la tengo, no sé, 120 toneladas. O, bueno, pongámosle 1200 nomás. Kilogramos fuerza. ¿Listo? Área de zapato. Si me voy por aquí, el área de la zapata es 1. ¿Listo? Entonces, el esfuerzo es igual a la carga sobre el área. ¿En qué unidad? En kilogramos fuerza por, si quiere pongámoslo en centímetros cuadrados. Entonces pongámosle 100 por 100. ¿Listo? ¿Estos son qué? ¿Qué unidades me da aquí? Centímetros cuadrados. Este es el esfuerzo. Listo. Lo tengo que pasar a megapascales. ¿Cómo lo paso? En kilopascales está, perdón. ¿Cómo paso? Este lo divido entre 10 y me queda en megapascales. Multiplico por 1000 y queda en kilopascales. ¿Listo? ¿Sí está bien? ¿La conversión? Sí, profe. Bien. Listo, entonces mire, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Digo, esa aguanta 1.2 toneladas, pero normalmente son 12.000, o sea,
12 toneladas puede aguantar una zapata. Entonces, ¿me aguanta cuánto? 120 kilopascales. Entonces, ¿qué me dice? Con una zapata de 1 metro por 1 metro, tengo 220 kilopascales. Sobrado. ¿La hago más pequeña? Sí, Sí, ¿no? En podría. teoría la puedo hacer, pero entonces tengo que corregir la curva. Entonces me toca llamarlo al de suelos y decirle, oiga, probemos con una zapata de 80. Listo. Pero a veces tengo 80 toneladas de carga. Entonces, ¿alcanza a soportar con una zapata de 1 metro por 1 metro? No, profe. No. ¿De qué tamaño sería la zapata para aguantar 80 toneladas? Entonces, mire, ahí ya me voy al límite. Entonces, le digo, oiga, cojamos una de 4 por 4 y cojamos una capacidad de desplante de 2 metros. Entonces, me voy por aquí y me voy por aquí. Aguanta 540 únicamente. ¿Qué pasó? Tocaría también modificar la gráfica, ¿no? Para poder ver. Entonces, mire, cuando yo al de suelos le doy estas cargas, él ya me entrega a mí una gráfica como esta, pero como esta era para una casita, pues esta sirve. Pero si es un edificio donde las cargas son de 800, una zapata puede transmitir 600, 200, mentira, toneladas, una sola zapata. Entonces yo al de suelos le mando estas cargas y le digo, mire, estas son las cargas que deben soportar las zapatas. Entonces, ¿qué hace él? Coge la mínima y la máxima carga que debe soportar. Y me hace unas curvas como estas con la mínima y la máxima. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar a la gráfica y defina profundidad de desplante, tamaño de la zapata y con eso encontrar el esfuerzo. O al revés, puedo entrar con el esfuerzo, cruzar estas gráficas y encontrar qué? El tamaño de la zapata, como usted quiera. Conclusión de todo esto. Ya. O sea, depende de muchos factores, ¿cierto? Imagínense, solo para poder definir la profundidad del desplante, necesito saber todos estos parámetros. Y además de esos parámetros necesito las curvas, estas, o las gráficas, o curvas de transferencia se llaman estas. ¿Esta qué tipo de gráfica es? Esta de aquí al lado. ¿Es similar a la otra? Como un segmento de parábola. No, pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? En esta gráfica y esta gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Pues en la segunda gráfica todas parten del mismo, del mismo punto, ¿no? Entonces, o sea, no, pues claro, o sea, parten de la misma dimensión, pero también la diferencia es que parten de la misma carga también, porque la una es de esfuerzo y la otra es carga. Que en esta trabajo con esfuerzos y en esta trabajo con cargas. Entonces, si yo tengo una carga de 8.000, ¿qué? 80.000 kilogramos u 80 toneladas u 800 kilonewtons, entonces entro acá. ¿Qué? 800, a ver, ya me perdí. ¿Cuánto es 80 toneladas?
Sí, ¿no? 800 kilonewton. Y este tiene 8000. A ver, estamos convirtiendo mal, ¿no? Este en kilonewtons, ¿a cuánto equivale? Multiplicado por 10 se divide entre 10. Ahí está bien. ¿Sí? La conversión. ¿Sí? Entonces acá no necesito hacer ninguna conversión. Entro por aquí ahora. Digo, a ver, veamos. Esta curva lo intersecta. Bajo acá y mire, más o menos necesito una zapata de qué tamaño. Más o menos. Como de Como de 380. 380 por Sí. 380. Entonces, entonces, mire, ¿qué parámetros necesito? Eh, si son zapatas, ¿no me escuchan? Ahí. Ah, me va la señal a ratitos. Ahí mejor. Bueno. Mire, aquí están los cálculos. Solo para poder calcular o valga la redundancia o hacer estas gráficas, necesito hacer todos esos cálculos. Y todo depende de qué tipo de suelo es. Si es un suelo fino, si es un suelo granular. O qué tipo de suelo es. ¿Listo? Bueno, entonces, conclusión de todo esto. ¿Qué conclusión sacamos? Que el nivel, podría ser que el nivel de desplante está en función de, o sea, de las características del lugar de la cimentación, de los parámetros que arrojen los ensayos de laboratorio y del análisis estructural que le entregue el ingeniero estructural al geotecnista. Imagínense, o sea, tenemos cuántos parámetros para poder definir la profundidad de cimentación. Como 8. Más o menos 8 y eso agrupando los ensayos, ¿no? Entonces, en última, lo que el código me dice, usted mire qué profundidad le pone, pero tenga en cuenta por lo menos estos 3. De ahí en adelante ya depende de sus cálculos. Obvio, pues yo no... El problema es que yo puedo hacer los cálculos sin tener en cuenta la erosión y la meteorización o el flujo de agua. Y entonces la estoy embarrando, porque mis cálculos están bien hechos, pero no tuve estos 3 parámetros, o al revés. Solo tuve en cuenta estos parámetros y no tuve en cuenta lo demás, que es imposible pues dejarlo de tener en cuenta. Entonces, no puedo decirle qué profundidad es la adecuada. Cuando ustedes me dicen, no, es que nosotros le poníamos 50. ¿Qué encuentra usted a 50 centímetros del nivel del terreno natural? Basura normalmente encuentra. Encuentra rellenos, encuentra raíces, encuentra vegetación. Entonces, nunca uno desplanta 50 centímetros. Es más, a veces en terrenos que son muy planos, muy planos, muy planos, encuentra basura. En cambio, cuando son terrenos que tienen una cierta pendiente, lo primero que hacen es excavarlos para poderlos nivelar. Y entonces cuando usted va a ver, encuentra, yo vaya a 0 de profundidad. Entonces, ¿para qué me sirve el estudio de suelos? El estudio de suelos me da el perfil estratigráfico. Y casi siempre los primeros 50, el primer metro, es basura. Casi siempre, casi siempre. Basura en el sentido de que a veces encuentro plásticos, encuentro tarros, encuentro material vegetal. ¿Listo? Entonces, nunca, 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 nunca casi uno cimenta a 50 centímetros. Nunca es, nunca.
Y por otro problema. Adivine cuál es el otro problema de no poder cimentar a 50 centímetros. No me dan las cuentas. ¿Y sabe por qué no me dan las cuentas? Ese es el nivel de terreno natural. ¿Listo? ¿Cuánto es la altura mínima de una zapata? 25 centímetros. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo la zapata. Y eso que no da, nunca da con 25, da con 35 por la longitud de desarrollo del hierro. Entonces subámosle de una vez a 35. Ahí. Y casi siempre en obra yo monto la viga encima de la zapata. La viga de cimentación. Y esa viga por lo menos necesita 25 centímetros. Listo, ya nos dio la cuenta. Se le salió la cimentación. ¿Por qué? Porque aquí todavía le falta la losa de contrapiso, que tiene 10, el recebo 20. Mire dónde le quedó la viga. Entonces cuando usted me dice 50 centímetros, completamente perdido. ¿Cuánto mínimo? 80, 90, 1 metro, 1,20. ¿De qué depende? Vuelvo y le repito, de todos estos parámetros. ¿Cuál cojo de estos? ¿El menor o el mayor? ¿Cuál cogemos? ¿Cuál? Frank. El más crítico. O sea que en este caso es 1,90 el más crítico. Tomamos ese de 1,90. No, pero eso por qué dijimos que íbamos a hacer. Pues, si se hace ese control de drenaje del nivel freático, entonces, pues eso como dijo usted, profe, según si me sale más barato hacer el drenaje, entonces tomaría 1,20. Pero si veo que ese drenaje o eso que se le va a aplicar a ese nivel práctico me sale más caro que cimentarla a 1,90, entonces se la dejaría como 1,90. En este caso, pues como se está asumiendo ahí que se va a drenar el suelo y que es más barato, entonces sería el 1,20, la profundidad de desplante de diseño. Exactamente. O sea, yo puedo entrar. Hay una clase que mirábamos en posgrado que es a negociar con el de suelos, ¿no? El estructural con el de suelos. Entonces yo como estructural le digo, oiga, es muy jodido cimentar a 1,90. ¿Por qué? Porque eso implica hacer un hueco a 1,90, imagínense, por acá abajo. Y eso implica botar el concreto de la columna y estructuralmente es casi otro piso. Entonces, si usted va a hacer una casa de 2 pisos, por el hecho de desplantar 1,90 casi que estás haciendo 3 pisos. Y 3 pisos estructuralmente afecta. Entonces yo no voy a ser tan pelota pues para mandarla a 1,90. ¿Qué puedo hacer? Listo, la mando 80 centímetros. Pero como yo ya sé que tengo que llegar a 1,90, ¿qué podemos hacer? Adivine. ¿Cómo se llama eso? ¿Hacer qué? Como una Entonces, ¿qué es más? estabilización. ¿Cómo? Eso sería como una estabilización del suelo. No, porque el suelo no es que sea inestable, simplemente un mejoramiento. Entonces, ¿con qué hago ese mejoramiento? Aquí está el 1,90. Aquí estamos a 80. Y aquí estamos a 0. ¿Con qué material lo hago? Algo más económico comparado con el precio del concreto reforzado. ¿Y qué es algo más económico?
¿Con qué? Podría ser esos mejoramientos que hacen con suelo cal o suelo cemento. O concreto ciclope. Puedo utilizar concreto ciclope. Puedo utilizar. ¿Qué más puedo utilizar? Por ejemplo, uno utiliza muchísimo recebo seleccionado o casi una base posgranular, sin necesidad de que sea solo cemento. ¿Qué es lo que yo necesito? Transmitir la carga aquí abajo. Eso es todo lo que yo necesito. No aquí arriba, porque aquí tengo problemas de humedad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Coger esto, ponerlo en geotextil para que este suelo no se vea afectado. Es como ponerlo en una bolsita, ¿no? En una bolsa plástica, pues en último. Para que este suelo no le afecte la humedad. A mí no me importa que todo esto esté lleno de agua. Pero este suelo está seco. O está tan compacto, tan densificado, que el agua no puede entrar ahí. Entonces, lo que ustedes me decían, por ahí hay un sueño de un estudio de suelos de permeabilidad. Entonces voy a escoger un suelo que sea impermeable. Y adivine cuáles suelos son impermeables. Adivine. Las arcillas. Las arcillas. Es como medio contradictorio, ¿no? Entonces, casi siempre yo estos rellenos tengo que poner la arcilla, porque la arcilla me sella los poros y no le entra agua. Y la arcilla le da cohesión también para poderlo compactar, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ¿entendido? Pues no me vengan con el cuento que pongámosle 50 porque así me decían de cimentación. De cimentación es todo que habrás explicado esto. Listo, factores de seguridad indirectos. Revisemos eso. Ayúdame, Felipe, creo que estabas por ahí, ¿no? Vale, profe. Factores de seguridad indirectos. Para cimentaciones se aconsejan los siguientes factores de seguridad indirectos mínimos: capacidad portante de cimientos superficiales y capacidad portante de punta de cimentaciones profundas. Para estos casos se aconsejan los siguientes valores. ¿Leo la tabla, profe? Sí. Listo. Para carga muerta más carga viva normal es de 3. Para carga muerta más carga viva máxima es de 2.5. Para carga muerta más carga viva normal más sismo de diseño pseudoestático es 1.5. Yo tengo En una todo duda. caso, ¿Por qué el factor de seguridad cuando hay sismo es 1.5? porque ya se tiene en cuenta como esa fuerza externa, ¿no? O sea, si usted tiene carga viva y carga muerta, el factor de seguridad mide que es 3, ¿no? Sí, O sea, si el edificio está lleno con toda la gente con carga viva y la carga muerta, pues esa no varía, ¿no? Es 3. Pero si yo lo diseñara solo para sismo, el factor de seguridad es 1.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi capacidad portante neta, el esfuerzo neto, no sé, es 60 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Listo? El esfuerzo, perdón, 0.6 kilogramos fuerza. El esfuerzo, no, o 6. El esfuerzo último, o el esfuerzo admisible, es que los 6 dividido entre ¿qué? Entre 3. ¿Con cuál diseño yo? Con este diseño. Este es mi esfuerzo de diseño. O sea, mis cálculos me dan que es 6. Y el esfuerzo admisible, ¿qué le digo yo? Oiga, el factor de seguridad es de 3. ¿Cuándo es de 3? ¿En qué condiciones?
cuando se tiene la carga muerta y la carga viva normal. Solo carga muerta más carga viva normal. O sea, esta carga es la carga viva normal, es sin reducir. ¿Listo? Porque puedo reducir la carga viva, depende del número de edificios, de pisos, perdón, depende del área aferente. Entonces, esa es la reducida. Si es máxima, es decir, no la voy a reducir 2,5, pero si hay sismo es 1,5. Entonces, si yo tengo sismo, ya el factor de seguridad no es 3, sino 1,5. Entonces, ¿qué hago? Cojo este y lo divido entre 1,5. Entonces, este es mi esfuerzo admisible de diseño, pero con 1,5. O sea, cuando viene el sismo, la capacidad aportante del suelo, en teoría, la puedo tomar como 4. Cuando está funcionando normal con viva y muerta, es 2. Mi pregunta es, ¿por qué esos factores de seguridad varían entre 1,5 y 3? ¿Cuál es la explicación? ¿O le ponemos 3 a todo? Juan, a ver, ¿cómo es que, cómo es que? No entendí. ¿Cuándo utilizo factor de seguridad de 3? ¿Qué me está diciendo a mí? Cuando usted está... No, señor, eso no dice aquí. En este momento, en su casa, ¿hay sismo? ¿Está actuando sismo en su casa? No, entonces, ¿qué cargas están actuando? La muerta y la viva. Ayer hubo sismo y hace un año. ¿Sí? ¿Usted se acuerda? Hace un año hubo uno, justo hace un año. Y hace 10 años habría un sismo. Justo hoy, hace 10 años, 7 de marzo. Y hace una semana. Entonces, esa casa o ese edificio donde usted está, ¿con qué cargas está la mayoría de tiempo? Con la viva y la muerta. Cuando la mayoría del tiempo solo está sometida a viva y muerta, ¿qué factor de seguridad vamos a utilizar? 3. ¿Listo? O sea que el suelo en realidad, con ese factor de seguridad, solo va a aguantar 2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Pero supongamos que en este momento, ahorita, en 5 minutos va a haber un sismo. ¿Listo? Entonces, el edificio está lleno ¿de qué? De viva más muerta. Y en 5 minutos va a comenzar a actuar un sismo. ¿Cuánto tiempo dura ese sismo? Segundos, si es que acaso 8 o 10 segundos dura.
8 si es que acaso. Y se fue el sismo. Y tengo que esperar 20 años, 10 años para que vuelva otra vez ese sismo. Entonces, en ese caso, ¿qué factor de seguridad utilizo? Uno 5. O sea que el suelo realmente, cuando llegue el sismo y está actuando la viva y la muerta, el suelo, supongo yo, que aguanta 4 kilos por centímetro cuadrado de capacidad portante. Pero todo el tiempo, cuando tiene solo carga viva y carga muerta, yo supongo que aguanta 2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué esa diferencia? Es lo que no entiendo. ¿Por qué no dejar 3? ¿O por qué no dejar todo el tiempo 1,5? O en Juan, explíqueme eso. Yo todo el tiempo les explico en estructuras eso. Cuando miramos combinaciones de carga, les explico eso precisamente. ¿O Juan, se acuerda, Felipe? Pues en combinaciones de carga lo que teníamos era que no todas las cargas van a actuar a la vez y por eso se crean como diferentes situaciones, ¿no? Ujú. Pero, pues, no sé, yo creo que igualmente la estructura debería ser diseñada bajo alguna carga de sismo, ¿no? Por si acaso. No, por eso es que sí la estamos diseñando. Aquí está. Sino que el factor de seguridad es 1,5 cuando tengo en cuenta el sismo. Cuando no tengo en cuenta el sismo, el factor de seguridad es 3. O sea, mire Entonces, que no la capacidad siempre, portante se baja muchísimo más cuando solo están viva y muerta. Y cuando viene el sismo, se sube la capacidad portante. O sea, en teoría, aquí las zapatas van a ser más grandes. Aquí las zapatas van a ser más, perdón, al revés, ¿no? Aquí las zapatas van a ser más pequeñas porque tengo más capacidad portante. Aquí las zapatas van a tener que ser más grandes porque tengo menos capacidad portante. Pues no es que la esté ignorando, se llama combinación de carga. O sea, yo digo, ujú. Bueno, le pregunto, cuando usted vaya a hacer su casa, que algún día va a terminar y se gradúa y lo primero que uno hace es comprarse un carro y después piensa en casa. ¿La diseña para que resista sismo o no? Entonces, porque donde no la diseñe para que resista un sismo, usted nunca va a estar tranquilo. Porque apenas haya un sismo, en su cabeza va a estar, juepucha, yo no la diseñé para que aguante este sismo. ¿Será que me aguanta? Se me va a caer la casa. Y una casa, yo ahorita estoy en Cali y acá una casa vale 350 millones. Entonces puede suceder que esa casa se vaya al piso. Entonces cada vez que haya sismo, usted rezando pues para que no se le caiga la casa por no haberla diseñado con sismo. Entonces mire, ¿qué resulta? Los factores de seguridad tienen que ver con la probabilidad de ocurrencia. Entre más común sea la ocurrencia o la presencia de esa carga, el factor de seguridad aumenta. Cuando esa carga es muy esporádica, imagínense, pueden pasar 10 años y nunca haber un sismo. Entonces, ¿yo para qué diseño una estructura sabiendo que ese sismo va a llegar algún día? Sí, pero no está todos los días actuando en la estructura. Y cuando llega dura 10 segundos, 15 segundos máximo. Entonces, eso se llama probabilidad de ocurrencia o de simultaneidad. Entonces, la probabilidad de que actúe la carga muerta, la carga viva
y la carga de sismo simultáneamente, ¿existe la probabilidad? Sí, sí existe la probabilidad de que actúen esas tres. ¿Es alta o baja esa probabilidad? Juan Calderón. Es baja. ¿Cómo es baja? ¿Qué pasa con el factor de seguridad? Se disminuye porque usted no todo el tiempo el edificio va a estar sometido a carga de sismo. Como digo, pueden pasar 10 años, pueden pasar 20 años para que ocurra un sismo. Es más, si el sismo está ocurriendo en la noche, ¿qué pasa con la carga viva? Pero si es en una universidad, no existe. Entonces, imagínese, usted está diseñando para que esté la muerta, la viva y la de sismo. Entonces, en las universidades, peor todavía, más se baja el factor de seguridad. Pero pues la norma dice no lo baje tanto, pues déjelo en 1.5 nomás. En cambio, cuando yo tengo viva y muerta, casi todo el tiempo la estructura está sometida a carga viva y carga muerta. Entonces, como que casi todo el tiempo va a estar a esas mismas cargas, el factor de seguridad tiene que aumentar. ¿Qué significa que aumente el factor de seguridad? Que la capacidad portante en este caso se disminuye. No voy a diseñar con 6, que es lo que realmente el suelo aguanta. Pero yo tengo que aplicarle un factor de seguridad. ¿De cuánto? De 3. Entonces el suelo supongo que aguanta 2. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende el factor de seguridad? Depende de la simultaneidad y de la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Si yo sé que ese evento va a ser muy esporádico, es decir, que la probabilidad sea muy bajita, entonces el factor de seguridad también se baja. ¿Qué probabilidad hay que usted se gane en la lotería, Juan? Ninguna. Peor, imagínese. ¿Y si comprara un billete? Como 10.000, o algo así, ¿no? Depende del número, de la cantidad de números, de las series que le ponen ahí, ¿no? Eso es, lo de las series es para que usted no se la gane, pues. Entonces, esas probabilidades se ven reflejadas, en nuestro caso, en el valor del factor de seguridad. Si la probabilidad de ocurrencia es alta, el factor es alto. Si la probabilidad de ocurrencia es baja, el factor de seguridad es igualmente bajo. Bueno, listo, ya se nos hicieron las 9. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, listo. Entonces, veamos a ver qué nos falta mirar. Este miércoles yo creo que sí les puedo dictar. Bueno, vamos a ir ya a la capacidad portante por fricción de cimentaciones profundas. Vamos a mirar esto de pruebas de carga, asentamientos. Y ya, iniciamos con diseño. Bueno, eso ya iniciamos la próxima clase. Vayan leyendo esto, por favor. Esto ya lo vieron ustedes también, pues, ¿o no? No van a decir que no, pues. Valores máximos de asentamiento, mire. Por aquí está, ¿no? ¿Dónde está asentamientos aquí? Por aquí dice asentamiento máximo, límite de asentamiento. Mira, aquí está. Para construcciones aisladas, el asentamiento máximo, 30 centímetros. Para construcciones entre medianeros, 15 centímetros. ¿Qué le parece esos asentamientos? Pero esos son totales, ¿no? Y hay unos que son diferenciales. ¿Qué significa que sean totales? Que se asienta todo el suelo como parejo.
toda la edificación, no el suelo, la edificación. Ah, sí. El suelo no se asienta. Y asentamientos diferenciales. Que se asienta en unas partes del suelo y otras no. Unos- Otras partes de la edificación y otras no. unas zapatas. O o una columna tiene, solo sobre esos asentamientos. Entonces, ahí sí es otra cosa. Acá me dice, ¿cuánto es el valor máximo? Bueno. Listo, bueno, nos vemos el miércoles a las 4. Es con ustedes, ¿no? Sí, profe. Bueno, jóvenes, ya estamos hablando. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno. Gracias.